darle la bienvenida a todos en esta charla de accesibilidad digital en Uruguay, en el cual se va a hablar de legislación, de iniciativas del Estado y del Observatorio de Accesibilidad. Y bueno, y presentarle a nuestras oradoras, que son la ingeniera Rosana Ginocchio, que es gerenta del programa de accesibilidad en entornos digitales de AGESIC. AGESIC, ustedes saben, es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Conocimiento. Y a la licenciada Gianella Origoni, que es especialista en contenidos accesibles del programa de accesibilidad en entornos digitales de AGESIC también. Quería agradecerles a ambas por estar y a todos los que nos van a acompañar esta tarde. Así que les doy la palabra. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y la verdad que gracias por la invitación porque siempre es una gran oportunidad de difusión y de trabajar sobre este tema que en realidad está empezando a moverse a nivel tanto nacional como a nivel internacional. Ya nos llevan muchas ventajas, pero bueno. Bueno, un poco lo que comentaba Ro, gracias por la oportunidad de estar acá. Siempre está bueno que se armen estas instancias, sobre todo en un país como este que siempre creemos que no se está trabajando sobre ciertas cosas, ¿no? Hay como cierta creencia, nada, de poder también nosotros poder compartir un poco lo que se está haciendo y nada, y que también apoyar un poco también cuando uno quiere explorar un poco más a nivel como de conocimientos, qué es lo que se está haciendo y en dónde es que se puede aprender, ¿no? Em, Particularmente a mí la accesibilidad me llegó en la vida hace no tantos años, pero me resulta como fascinante el tema y bueno, espero que a ustedes les guste también esta charla como el tema, como me gusta a mí. Yo he tenido la oportunidad gracias a Rosana de aprender un montón, gracias a ella y con ella. Así como, bueno, nada, compartirles un poquito de eso, de la pasión que tenemos por este tema, ¿no? Vamos a empezar un poco a hablar ahora de lo que es específicamente, si bien llegaron acá ya deben tener una idea, pero vamos a hablar específicamente de algunas definiciones, particularmente de la definición de accesibilidad digital. A nosotros nos interesa esta definición porque hace foco en todas las personas. Muchas veces se habla solo de la accesibilidad pensando en las personas con discapacidad, ¿no? Em, Como bien dice ahí, la accesibilidad digital es la posibilidad de que todos los servicios o la información en formato digital se pueda percibir, comprender y utilizar de forma satisfactoria por todas las personas. O sea, sin importar el contexto, las capacidades o las habilidades. Hasta hace unos poquitos años esto se hacía foco solo en las personas con discapacidad y la idea es pensar en la accesibilidad un poco para todos, ¿no? Más allá de esto también, algo que no se tiene mucho en cuenta tiene que ver con el contexto. Eso es algo en lo que también está bueno como empezar a pensar y a trabajar, ¿no? Y uno de los temas que está muy alineado a la accesibilidad es lo que es el diseño universal, ¿no? En su momento, ya hace muchos años, el creador de la web, Tim Berners-Lee, él soñaba con esto, ¿no? Con decir, bueno, crear la web es para todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando la web cumple ese objetivo de llegar a todo el mundo, no se está excluyendo a nadie, ¿no? Y esto está muy de la mano con la accesibilidad. Em, Como esa es una frase de él que dice, el poder de la web está en la universalidad, un acceso para todo el mundo independientemente de sus capacidades, es un aspecto esencial de la web. Por eso se dice mucho que la accesibilidad es un atributo universal, ¿no? Nosotros vamos a hablar un poquito ahora de la normativa que hay en Uruguay sobre este tema y por eso también no su importancia, pero no es solo acá, esto se está reglamentando en todo el mundo, ¿no? Pero nada, para que tengan un poco en cuenta esto también de la cuestión de la universalidad, cómo va de la mano con la accesibilidad. Cuando los sitios web, cuando las aplicaciones, cuando las tecnologías, las herramientas están mal diseñados, se generan barreras. Y ahí sí estamos hablando de excluir a ciertas personas, ¿no? En este caso, las personas con discapacidad. Por ejemplo, personas que tienen ceguera, que tienen baja visión o que tienen daltonismo, fotosensibilidad, no pueden acceder a algunos contenidos o algunas páginas web alguna discapacidad que tenga que ver, por ejemplo, con la audición, puede ser sordera, baja visión también, puede haber una discapacidad física o motriz, esto también influye a nivel digital
Puede ser, por ejemplo, una lesión, un parálisis, hay muchas más, o a nivel cognitivo, neurológico, dislexia, todo lo que ahora en realidad está entendido como neurodivergencias. También cuando nosotros trabajamos a nivel de accesibilidad, de mejorar nuestros contenidos, de mejorar las interfaces, los códigos, también estamos haciendo accesibles a estas personas, nada, las soluciones. Em, Volviendo un poquito al tema del diseño universal, tener en cuenta como guía, para nada, para todo lo que hacemos, los 7 principios del diseño universal, ¿no? La igualdad de uso tiene que ver con proporcionar las mismas maneras de uso para todos los usuarios. Si no son idénticas, tienen que ser equivalentes. Esto se trabaja mucho a nivel de la accesibilidad. La flexibilidad también, que el diseño se tiene que acomodar a diferentes preferencias, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero utilizar un zoom para agrandar la letra, el diseño tiene que permitirlo, ¿no? Tiene que tener un uso simple e intuitivo, este es otro de los principios. El diseño tiene que ser fácil de entender más allá de que yo sea una experta manejando la web o una persona que o sea, apenas sabe manejarse en internet o prender una computadora, ¿no? Em, Otro de los principios es la información comprensible, que tiene que ver con que el diseño tiene que ser capaz de comunicar de manera eficaz. Y además, se usan diferentes modos para presentar la información, por ejemplo, que no se transmita solo información solo a través del color, por ejemplo, porque eso no es comprensible para una persona daltónica. Ese es uno de los ejemplos. Bueno, y seguro, con tolerancia al error, esto está muy de la mano de lo que tiene que ver con la experiencia de usuario particularmente, no solo nosotros cuando creamos sistemas accesibles, no solo tenemos que hacerlos tolerantes al error, sino que si hay un error tenemos que brindarle una solución a la persona, tiene que recuperarse, tiene que tener la capacidad de recuperarse de ese error. Tiene que haber además poco esfuerzo físico en el sentido de que el diseño no puede ser un esfuerzo para la persona poder acceder a esas cosas, tiene que ser sencillo, ¿no? Y obviamente el último principio tiene que ver con las dimensiones apropiadas, tiene que ver con los tamaños también, ¿no? Con el alcance o con la manipulación de eso. Em, un poco también pensando en el diseño universal, esto va muy de la mano con no hacer algo que se habla y se comenta mucho, la cuestión de las adaptaciones, ¿no? Pensar en diseño universal es pensar en soluciones para todos, o sea, sin necesidad, como bien dice ahí Mace, sin necesidad de adaptación o un diseño especializado. No tenemos que hacer 2 sitios. Eso pasa muchísimo, o sea, históricamente pasa que es bueno, hago uno para todas las personas y un sitio para personas no videntes o un sitio para personas sordas. No, la idea es generar sitios que sean para todos. Este es, si bien es un ejemplo, yo no sé, ustedes deben ser, algunos les puedo ver la cara, me imagino que son bastante jóvenes y de que no ven, o sea, hace mucho tiempo, de hecho ya creo que en Tres Cruces hay todavía teléfonos públicos. Si bien es un ejemplo que ya está pasando, todavía aplica, porque de hecho lo conversamos con Ro, no hemos encontrado otro ejemplo mejor hasta ahora. Em, Pensar un poco la adaptación versus la accesibilidad es también pensar en esto. Vieron que hay una persona acá que está en una silla de ruedas intentando acceder a un teléfono y al que accede es al que está más bajito, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos todos los teléfonos públicos a la misma altura y puede acceder la persona que es más alta, la persona que está en silla de ruedas, la persona baja? Esto pasa en todos los niveles. Obviamente esto refiere a la accesibilidad física, pero nosotros también queremos llevarlo para que se lleven este ejemplo a nivel digital, ¿no? Pensar en las soluciones que no tienen que ver con crear adaptaciones, sino como para que sean todos iguales y poder acceder a eso. Un poco en línea con esto, para ir ejercitando y viendo esto de las soluciones y las adaptaciones y algunas barreras, tenemos 3 ejemplos que queríamos comentar con Ro, que son tres ejemplos de sitios de acá, que quizás los reconozcan, no, pero como para que vayamos entrenando un poco el ojo en esto cuando decimos qué es accesible y qué no. Uno de los ejemplos, déjenme compartirlos por acá, es
no sé si lo ven por ahí, es el sitio de la Intendencia de Salto. Yo no sé si ustedes acá llegan a detectar, pero a simple vista ya se ven algunos problemas de accesibilidad. Tenemos problemas primero con los tamaños. Yo acá lo estoy viendo en un monitor bastante grande, de hecho, pero de igual manera para cualquier persona, o sea, para una persona que utiliza lentes de baja visión. Tenemos problemas con los contrastes también, imagínense en este caso la de los vencimientos. Tenemos problemas con los tamaños, con el de la tipografía, que son chicos, incluso no tiene a veces como mucha relación el diseño cuando a nivel de encabezados, por ejemplo, acá cuando dice servicios en línea, tiene un tamaño muy grande en relación con los enlaces siguientes. Bueno, acá hay un montón de ejemplos, después si quieren lo bichan tranquilos, pero bueno. El problema también que a veces tenemos con los banners, que cuando intentamos transmitir información de texto, las imágenes, es un problema también porque no podemos, o sea, una persona no vidente, por ejemplo, no puede acceder a esa información. Queríamos traer alguno como de estos ejemplos para que vean, bueno, esta información, por ejemplo, que está dentro de la imagen y no está dentro del HTML, esta información tampoco se puede acceder. Véanlo después, bueno, por acá también, esto casi no se puede ver. Eh, un ejemplo de esto, ¿no? Del problema de la cuestión de los colores, los contrastes. Tenemos otro ejemplo acá, que, bueno, esto es un ejemplo clásico a nivel de organismos del Estado, que son los banners, los carruseles, ¿no? Que obviamente uno de los criterios de accesibilidad es el tema de temporal. Nosotros no podemos pedirle al usuario que llegue a leer la información en 20 segundos. El banner pasa solo y a veces la persona que está viendo la información ahí se la pierde, ¿no? Bueno, acá se puede seleccionar, que eso está bien, pero después tiene otros problemas, que es esto, ¿no? El tema de que el banner se pasa solo. Hay unos problemas acá también a nivel de contraste, tamaños, iconografía. Esto vieron que es a simple vista. Nosotros tampoco es que estamos entrando a ver el código, no es entrar a un sitio y ver un poco nada, los problemas que tienen. No sé si Rob, vos querés agregar algo más acá. No, perfecto. Siga, continúe. Bárbaro. No, bueno, y el último ejemplo que teníamos era este ejemplo que, o sea, queríamos utilizar una cadena de calzado que fuera conocida por todos, o sea, no tenemos nada en contra de Stadium, por favor. Sí tengan en cuenta que este es un ejemplo de las cosas que ocurren. Primero los banners que pasan solo, estos que veíamos del carrusel, se va moviendo, yo no puedo hacer nada al respecto. Y una de las grandes soluciones mágicas en general que suelen plantearse es el tema de los overlay, que son estas soluciones, no sé si ustedes lo llegan a ver acá, son estas soluciones que a veces nos venden como, bueno, esto va a arreglar la accesibilidad de su sitio. Y ustedes tienen acá la posibilidad como de adaptar el sitio de acuerdo a sus necesidades. Si nosotros hiciéramos el sitio bien desde el inicio, no tendríamos que estar seleccionando acá una letra legible o resaltar los títulos o la lupa del texto. Acá, por ejemplo, tiene un lector de texto que si lo prueban, esto pueden probarlo en su casa. Tiene problemas a nivel de idioma, que incluso no lee algunos titulares, los pesos los lee en dólares. O sea, se van a encontrar con algunas cuestiones ahí que pueden generar algunos problemas, sobre todo esto, una persona no vidente utiliza el lector, ¿no? Se quiere comprar un par de championes y se da cuenta de que el precio está expresado en dólares, dice, bueno, capaz que no me lo compro, ¿no? Entonces ahí es cuestionarse, bueno, entonces la persona que no puede acceder al calzado, nada, son cuestiones que parecen mínimas, pero que pueden generar un problema de experiencia grave para todas las personas, ¿no? que quieren acceder a este sitio. Son 3 sitios, naveguen, hagan el ejercicio de navegar, hay un montón de ejemplos, o sea, acá, en Uruguay, en otras partes, de lo que está bien y de lo que está mal, aprendemos de las dos cosas. Pero bueno, un poco volviendo a la PPT, no los quiero Casi aburrir. me gustaría hacer un comentario, Claro, Jane. sí, en la página en esta de Stadium. Sí, exactamente. O sea, acá el comentario nosotros le llamamos a estos overlay, le llamamos irónicamente herramientas milagrosas, porque es como que las empresas te vienen a vender algo que parece que con eso vas a arreglar todo y es el milagro. Y si ustedes analizan un poquito más y saben acerca de la conducta de las personas que utilizan, porque, o sea, el mensaje de venta, ¿cuál es?
no te preocupes, no arregles, no modifiques, no toques tu código porque yo te voy a vender un producto que te va a leer, si ustedes ven el primer icono, es el lector, el del lector de texto, la ayuda que utilizan, representa la ayuda que utilizan las personas ciegas, ¿no? ¿Verdad? El tema de la lupa, bueno, las diferentes opciones. Acá lo principal es que las personas con discapacidad ya están acostumbradas y ya tienen sus herramientas, la mayoría de ellas ya elegidas, con práctica, ya saben utilizar un lector de pantalla. Entonces, no van a venir a utilizar estas herramientas que están acá. No solamente es que estas herramientas milagrosas no funcionan realmente, porque nosotros les pedimos que luego entren en Stadium, intenten utilizar el lector de teclado. Estas herramientas de apoyo que utilizan las personas ciegas, que son lectores de pantalla, trabajan correctamente, pero estos que nos están ofreciendo en este caso no. Entonces, yo, persona ciega, me enfrento a que tengo que volver a aprender otra herramienta que me va a servir solamente para Stadium, ¿no? ¿Verdad? Y si yo mañana me pongo, no sé, en Zara, que vende ropa y utiliza otra herramienta milagrosa, yo voy a tener que aprender a usar esa otra herramienta milagrosa. Entonces, lo que buscamos con la accesibilidad es Buenas tardes. exactamente lo opuesto. Mira, ¿vos todo bien? Bueno, me alegro. ¿Alguien tiene el Contame. micrófono abierto, Gabriela? Entonces, lo que queremos marcar justamente con la accesibilidad es irnos a la estandarización, o sea, trabajar, y para eso defendemos código HTML válido, código CSS válido, o sea, hay determinadas definiciones que hacen a la propia accesibilidad y estas soluciones no lo resuelven. Entonces, atenti, ojo cuando están en una empresa y les ofrecen estas herramientas, hay que estudiarlas muy bien porque no van a tocar para nada su portal, o sea que no se va a resolver el problema, y son costosas, y bueno, la conclusión nuestra es no las recomendamos. Sí. Bueno, Ro, sigo compartiendo acá. ¿Querés comentar Perfecto. algo de esto de ¿No, la no? descripción? Sí. Bueno, otro tema que nos interesaba incorporar en esta charla es es como algo más, un poco más informativo. ¿A qué nivel estamos con respecto a la legislación en el Uruguay? Primero que nada, recordar que Uruguay adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o sea que eso es un compromiso del país de hace mucho tiempo para que las personas estén todas en condiciones de igualdad en cuanto a sus derechos humanos. Y obviamente cuando hablamos de todas las personas, estamos incorporando y considerando también a las personas con discapacidad. Por lo tanto, la firma y la adhesión de este convenio hace que el Uruguay deba promover que todos tengamos también en el mundo digital ese mismo goce, digamos, de derechos humanos. Además, si querés ya podemos pasar a la siguiente. Vamos a ver ahora que a nivel de estándares internacionales tenemos también elementos que dicen, bueno, no, a nivel internacional hace muchos años que se está hablando de la accesibilidad, tenemos pautas de accesibilidad que ya existían cuando se legisló en el Uruguay, obviamente. El consorcio de W3C ya tiene su experiencia, su antigüedad, y AGESIC ha tomado entonces ha tomado en cuenta para definir la normativa, por decir así, o la legislación, ha tomado en cuenta justamente las pautas de accesibilidad que se llaman WCAG de la W3C. ¿Por qué? Porque en definitiva respaldarse en una comunidad que es internacional, donde participan grandes empresas tecnológicas de todo el mundo, que está reconocida por las organizaciones de estandarización, por ejemplo, a nivel Uruguay, UNIT es una de las que trabaja incorporando
estándares de la W3C. Y además estas pautas internacionales son aplicables a todas las tecnologías digitales. Entonces, en el año 2020, en el Uruguay se firma, se promulga a nivel de la ley 19924. Si ustedes quieren pueden acceder a ese artículo 88 y allí van a encontrar que en la ley que en esta ley se habla específicamente de las obligaciones que tienen que tener a nivel nacional todos los organismos de la faceta pública, vamos a decir, pero ojo, y esto es muy importante, también las organizaciones privadas. Entonces, esta es una ley que es fuerte a nivel Uruguay, porque considera a los organismos públicos y a las organizaciones privadas en pie de igualdad para defender de alguna manera los derechos de todas las personas. Esta ley que yo les digo, la de 19924, es de fecha 2020 y recién en el año 2022 se firma el decreto reglamentario de esta ley, que es el decreto 406 del año 22, donde se detalla perfectamente el alcance. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos quiénes son los que deben cumplir esa ley que está reglamentada. Si ustedes miran, no hay ninguna organización del Estado que no esté incorporada, porque están desde los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados, incluso personas de derecho público no estatales. O sea que todas estas instituciones que son institutos, por ejemplo, INALE, Instituto Nacional de la Leche, donde hay un componente estatal y un componente privado, hasta esas organizaciones están incluidas. Y aquellos sectores específicos que el Poder Ejecutivo determine también. Seguramente los sectores específicos van a ser lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la parte bancaria, o sea, financieros, o sea, estamos hablando de bancos y empresas financieras, y la parte de la salud. Esos serían los tres rubros más en los que se va a hacer más foco a nivel privado, perdón, y van a pasar a incorporarse al grupo de quienes deben cumplir la norma. Al día de hoy, AGESIC no está controlando a los privados. Solamente estamos trabajando con la parte pública. Quizás el año, a ver, estamos en el 2024, quizás en el 25, 26, se comience ya con la parte también de privados. Y en ese decreto, cuando ustedes lo lean, van a encontrar, bueno, un capítulo que fue lo que vimos recién, que es a quién alcanzaba, quiénes son los que deben cumplir, las responsabilidades de AGESIC, donde se define bien claro, es un decreto muy claro, donde dice que AGESIC debe definir aquellos requisitos y exigencias técnicas, algo así como que serán considerados para el cumplimiento de la normativa. O sea, nosotros elegimos 57 criterios de conformidad dentro de las pautas. Dicho de otra manera, cualquier producto o solución tecnológica que cumpla esos 57 criterios será considerado accesible en el Uruguay. Estamos obligados a brindar capacitación a los organismos que así lo deseen. O sea, se nos puede presentar ya sea por mail, por una llamada telefónica, lo que sea, alguien que nos pida un asesoramiento. AGESIC está obligado a capacitar los organismos y está obligado también a ejercer el contralor de ese cumplimiento. Está obligado a, es una cosa muy importante, a incorporar a nivel nacional que los pliegos para comprar servicios tienen que tener los requisitos de accesibilidad de manera excluyente. Esto es un punto que creo que quizás para las personas que están participando aquí sea un punto importante, porque está de alguna manera abriendo como se dice vulgarmente, un nicho de trabajo nuevo en el Uruguay. O sea, una empresa
que desarrolle software, por ejemplo. Si quiere trabajar con el Estado, va a tener que proveer una oferta de un producto accesible a la compra, ¿no es verdad? Vamos a suponer que tenemos un ministerio que hace un llamado, prepara un pliego. Bueno, necesito un sistema, necesito una solución para hacer determinada cosa. Bueno, si yo soy de una empresa que me quiero presentar a ese pliego, o sea, quiero hacer una oferta, de forma excluyente tengo que asegurar que lo que voy a entregar sea accesible. Eso implica una cosa interesante, y es que esas empresas privadas van a necesitar mano de obra para poder cumplir con ese requisito. Van a tener que capacitarse porque, digo, seamos realmente sinceros, no es una temática que esté muy difundida a nivel nacional, entonces se van a precisar profesionales especializados en este tema. Y el punto final que dice, que habla el decreto es esta incentiva de alguna manera a cumplir con los requisitos técnicos, es un reconocimiento público que AGESIC tiene que hacer a aquellos organismos que reconozcan que hayan trabajado durante el periodo, no sé, puede ser un año, cada 2 años, eso nosotros todavía no lo hemos, es el punto que no hemos cumplido del decreto. No hemos empezado con el reconocimiento público de aquellos organismos que estén trabajando bien en la accesibilidad. Entonces, bueno, ahora queremos mostrarle un poco cuáles han sido las iniciativas de este último tiempo. Algunas de ellas tienen que ver con la normativa y la legislación que yo acabo de explicarles. Se ha creado a nivel de la agencia, la AGESIC, un programa de accesibilidad en el cual estamos participando Yanela y yo, con otros compañeros, cuyo objetivo es dar cumplimiento a esta normativa. Tenemos por objetivo también difundir las buenas prácticas y asesorar tanto como nos obliga el decreto, y obviamente realizar las acciones de monitoreo que también estamos obligados a hacer. Si ustedes quieren acceder a la documentación o a todo el trabajo que se ha hecho en estos 2 años y poco, pueden acceder al sitio de AGESIC y ahí van a tener documentación acerca desde herramientas que podemos, digamos, recomendar para varias cosas, metodologías de evaluación de la accesibilidad, no sé, por ejemplo, una guía para cómo se hacen los documentos accesibles, cómo se hace no sé, desde un Word, una PPT, un PowerPoint, cómo se genera un PDF accesible. Esa sería toda la parte de documentos que se trabajan por fuera. Y hay muchas recomendaciones en cuanto a, más que nada, herramientas. Por ejemplo, vamos a suponer, nosotros estamos trabajando con el Zoom. Nosotros hicimos en este momento, ¿no es verdad? Nosotros hicimos una comparación de varias herramientas que sirven para mantener estas reuniones virtuales, analizando cuáles pueden tener subtítulos para una persona que no puede escuchar, cómo no sé, cómo se configura un intérprete en lengua de señas. Hemos hecho una comparación con los requerimientos que se exigen. Ustedes pueden encontrar ahí cuáles son las herramientas recomendadas. Por otro lado, tenemos las acciones de monitoreo. Las acciones de monitoreo dieron se transformaron, digamos, de alguna manera. Nosotros estuvimos pensando cuál era la mejor forma de monitorear y cuál sería el objetivo. Entonces creamos un observatorio de accesibilidad. Si ustedes analizan dentro de todo lo que les comenté sobre la normativa, pueden notar que allí no se detalla que haya multas económicas. Entonces, como no está previsto multar a los organismos, lo que hemos decidido es acompañarnos y que nos apoyen, digamos, la opinión pública. Entonces hemos definido un observatorio de accesibilidad que muestra los resultados a nivel público, o sea, cualquier persona del Uruguay y del mundo, porque está en Internet,
puede acceder a ese observatorio y ver de alguna manera tal organismo, cómo cumple, cómo no cumple, qué errores tiene, cuántos errores hay, cómo va, no sé, el año que viene, a ver, el año que viene, no, pero mejoró tal organismo, o sea, puede hacerse es como la medición, como dice acá, del grado de cumplimiento. Entonces, lo que apelamos es, como no tenemos manera de cobrar una multa, bueno, apoyémonos con las organizaciones civiles que trabajan por la discapacidad y que los organismos se vean allí. A nadie le gusta verse en el último punto, diciendo que son los que menos cumplen. Y bueno, para eso el observatorio en definitiva genera esas series que lo trabajamos en forma semestral. También tenemos en el visualizador, es en realidad el observatorio, es todo, es el visualizador donde se muestran los resultados, pero también hay documentos que ustedes pueden ver allí. Ahí está, esto que está mostrando en este momento Yanela es el visualizador. O sea, en el Uruguay tenemos 127 portales institucionales a nivel estatal. Tenemos una primera página de, vamos a decir, de porcentajes, y si miran ustedes van a ver los niveles de errores. O sea, fíjense que tenemos un 41% de errores a nivel de HTML que tienen de portales que tienen entre 0 y 500 errores. O sea, los números son de un nivel muy primario, muy primitivo, muy precaria la situación a nivel de Uruguay en la accesibilidad. Y estos son datos genéricos. Si vamos a la opción, por favor, Yani, de verlo por portal, podemos acceder a los datos por organismo. Entonces ahí tenemos listas, van a ver un filtro a izquierda donde dice, en este momento la única información que tenemos es la de abril de 2024, la próxima es la de noviembre de 2024, una clasificación de organismos, porque quizás quieran buscar solamente los del Poder Ejecutivo, y siempre mostramos la misma información. ¿Cuáles son el tipo de error que tienen? Si son de HTML, si son errores de CSS, si son de la pauta nivel A, de la pauta AA, exacto. Y bueno, lo mismo que están ahí viendo sintaxis o enlaces. Lo bueno de esto es que el que quiera puede sacar en formato abierto, que lo más sencillo para trabajar es descargarlo en Excel, a través del botón de descargar datos, puedo sacar los datos genéricos de todo un organismo en Excel, pero además tengo la posibilidad de acceder a sus páginas. El detalle que ustedes ven acá, parece que está bastante bien si ustedes miran, porque hay muchísimas páginas que no tienen errores. Pero en realidad, como lo vimos anteriormente, hay muchísimo trabajo para hacer, ¿no? ¿Verdad? O sea, mucho trabajo para que... Se necesita mucha gente, digamos, para trabajar y corregir todo esto. Y esto que le estamos mostrando son solamente portales, que es nuestra primera versión. En noviembre se incorporan los trámites que los organismos realizan, entonces vamos a tener una comparación a nivel de portales y una primera instancia de datos a niveles de trámites que se realizan en los organismos. Sí, un Entonces, comentario nomás, porque dale. lo vi acá, por si quieren verlo, esto ya está al aire, está publicado, se puede consultar, entran al observatorio, lo pueden buscar en AGESIC o Observatorio de Accesibilidad Digital, que lo salta enseguida en Google, y acá el visualizador van a ver que algunos portales, algunos organismos tienen, por ejemplo, menos páginas evaluadas, acá dice, por ejemplo, 113 y acá 250, se evalúan hasta 250, pero quizás los sitios son más pequeños, no llegan a tener 250 páginas, entonces por eso se evalúan menos. O sea, por eso van a ver que en algunos sitios se encuentran, por ejemplo, Administración de Mercado Eléctrico, encuentran solo 110 páginas evaluadas, porque Es no un hay portal 250 en total. relativamente nuevo, ¿no? Ese tema. Claro, eso más. Ok. Seguimos con
Comparto de nuevo la PPT. ¿Hasta acá alguna duda, comentario? ¿Vamos bien? ¿Son todos tímidos? Son tímidos. Buenas tardes. Sí. Consulta. ¿Existe posibilidad de denunciar? O sea, no sé si capaz se llenarían de trabajo, ¿no? No, Pero pero está buenísimo la idea porque en realidad sí, o sea, en este momento lo único que hay es, si ustedes leen las pautas y hay un estándar que cada portal tiene que tener en forma obligatoria lo que se llama una declaración de accesibilidad. En esa declaración de accesibilidad, el organismo o el dueño, vamos a decir así, el dueño del portal, indica cuándo fue que realizó la última comprobación, o sea, cuándo fue la última vez que validó o que verificó sus errores. Si tiene, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una parte del portal que no la transformé en accesible, tengo el derecho a decir que mi portal cumple en forma parcial con la pauta, pero lo más interesante, vinculado con tu pregunta, es que allí tiene que existir en forma obligatoria un correo donde vamos a suponer que yo, mismo ejemplo de hoy, soy una persona ciega y no logro llegar a un contenido que a mí me interesa. Yo, a través de ese correo puedo hacer todavía no le llamamos denuncia porque no tiene el perfil legal de una denuncia, pero sí puedo mandar un correo por ahora a ese dueño, a ese organismo, quejándome de alguna manera, uso esa palabra porque evidentemente es una queja, no va a ser una consulta, es como una queja diciendo que, bueno, que no he podido acceder a tal contenido. Eso es lo único que tenemos ahora a nivel de lo que podría ser una queja. Nuestra idea es que esto se transforme legalmente en una denuncia, si le podemos decir así, para que tome un poco de una fuerza un poco mayor y obligue con un determinado tiempo a resolver el problema para esa persona, que le dé un poco más que le fije más los tiempos en los que debe cumplir, como cualquier otra ley, por ejemplo, la ley de acceso a la información pública. Si uno hace una solicitud y en determinado tiempo el organismo no responde, la persona puede ir al Poder Judicial, por ejemplo, a hacer una denuncia. Bueno, queremos tratar de ver si podemos, estamos todavía muchas cosas en pañales, entonces queremos ver si podemos transformar, o sea que sí, la idea nuestra es tratar de ver si podemos tener una denuncia. gracias. Bien. Una consulta con respecto a lo Sí, que están hablando. Buenas tardes. sí, Como bien dijeron, en Uruguay como que la vamos corriendo de atrás. Esto es algo, el tema de la accesibilidad es algo que ya a nivel mundial, principalmente en Europa o en Estados Unidos, se ha venido avanzando hace mucho tiempo. exacto. También provocado por demandas que hicieron los usuarios a diferentes sitios que, bueno, que generaron demandas millonarias, ¿no? Exacto, es Netflix, verdad. etcétera. Ahora, acá en Uruguay, ahora que existe el decreto, se abre la posibilidad o sea, por más que no haya, como ustedes dijeron, no hay una multa que ustedes puedan ejercer hacia los diferentes dueños de los sitios, pero se abre una posibilidad de demanda también por no ser accesible de un sitio, o sea, principalmente del Estado, ¿no? Que es ahora que Claro, se está en haciendo foco en realidad, esto. uniendo tu pregunta con la de Susana, te diría que no veo que en poquito tiempo llegue a una demanda, porque en los casos de los países donde hay demandas, eso va acompañado de un monto de dinero, como en Estados Unidos o en España, que es el país que tiene multas más grandes, más altas. Todavía nosotros no vamos a ir a esa, vamos a ir a la posibilidad de una queja que tenga un valor, digamos, que pueda llegar a Poder Judicial, digamos, eso es lo que queremos llegar. Evidentemente, eso es un escrache, ¿no? O sea, por usar una palabra un poco fuerte, digo, si yo hago aunque no haya una multa, pero yo voy al Poder Judicial diciendo que tal organismo no respeta,
digo, es un antecedente que aparte se hace público, entonces estamos yendo por ese lado, pero es verdad lo que tú decís, en otros países hay demandas que han sido millonarias en algunos portales, ¿no? Y creo, la respuesta sería, por ahora no estamos yendo para ese lado de la demanda económica, digamos. No, yo estaba pensando más que nada del lado civil, vendría a ser, no de parte de ustedes, sino de cualquier usuario o sea, con alguna discapacidad que utilice un sitio que supuestamente tendría que ser accesible y no lo es, ¿no? O sea, más que Claro, nada lo que por ese pasa lado. que de nuestra parte, en el sentido de que somos lo que estamos promoviendo y modificando la ley. Si hay una eso podría darse si hubiera, por ejemplo, se podría dar perfectamente, aunque nosotros no lo tuviéramos en cuenta, si alguna organización, por ejemplo, UNCU, que es la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, pudiera ser un movimiento legal para incorporar esto que tú decís como una excelente idea y a nivel legislativo eso se promulgue, o sea, legislativo o que se agregue al decreto. O sea, eso puede pasar porque pasa muchas veces que organizaciones solicitan cambios legislativos y bueno, y se producen. No es lo que nosotros estamos pensando que vamos por ahí, pero quizás pueda haber sí una solicitud a nivel de los propios interesados, ¿no? Gracias. No, no, por favor. No sé si alguien comentó ahí algo más en el chat, no llego a verlo porque estoy compartiendo, pero No, si no sé. no, hay solamente un comentario de agradeciendo y diciendo que está muy buena la charla. De que alguien Buenísimo. que se tenía que ir. Bueno, muchas Gracias. gracias. Bueno, seguimos un poco con los beneficios, o sea, pensando en esto, si nosotros tenemos que convencer a alguien, porque siempre nos pasa esto de, uy, cuánto trabajo, tipo, estoy re afín con los derechos humanos y la accesibilidad, pero hay que trabajar mucho. Entonces, un poco yendo como en esa línea de, bueno, ¿a quiénes tenemos que convencer? Hablar un poquito de eso. Em, Pensando en qué nos beneficia, ¿no? Que en esto de romper un poco el mito de solo para las personas con discapacidad, ¿no? Nosotros con la accesibilidad digital mejoramos toda la experiencia de usuario. O sea, las interfaces accesibles tienden a ser más intuitivas, son fáciles de utilizar para todas, para personas con discapacidad, para adultos mayores, para personas que tienen como baja alfabetización digital, no todos tenemos el mismo manejo de las herramientas digitales. Tiene también mayor compatibilidad tecnológica. Si yo tengo un celular que es viejo o si tengo el último modelo de iPhone, va a funcionar de igual manera si hago un sistema accesible. Tiene a largo plazo una reducción de costos, que muchas veces eso suele ser una traba de no incluyamos la accesibilidad porque es caro. Y a largo plazo termina siendo más económico porque obviamente si lo ponemos desde el inicio de los proyectos, te va a evitar futuras modificaciones que van a ser costosas después. Y permite también, a nivel de mantenimiento, permite ser más eficiente. Contribuye también a ver, a nivel de la promoción de la igualdad digital, lo que hace cerrar brechas. O sea, porque más personas van a poder acceder, esas personas que todavía están quedando por fuera. Nosotros ya tenemos un acceso a nivel de banda ancha digital en Uruguay que es muy bueno, pero hay gente todavía que no está pudiendo acceder. De hecho, a nosotros nos pasó el otro día de estar en la presentación anual de AGESIC con Rosana y una persona del BID dijo, tenemos que mejorar la experiencia porque hay gente que todavía está fuera. O sea, nos pasó que tuvimos todos en realidad una gran transformación digital a nivel pandemia, todos nos vimos obligados a salir bueno, todo eso que no podíamos salir de casa, teníamos que de alguna manera hacer todos los trámites en línea, bueno, estudiar todo, bueno, el Zoom se volvió algo que antes era inimaginable. O sea, eso, si bien podemos acceder ahora, hay personas que todavía no están pudiendo acceder a eso. Y en ese camino ir un poco con esta idea, ¿no? Y por último, que no es menor y que también siempre engancha de alguna manera cuando uno necesita vender la idea, es que te va a mejorar el posicionamiento en los buscadores. O sea, hacer los sitios más accesibles va a ser mejor indexado. Y eso va a aumentar la visibilidad.
Obviamente a nivel, si nosotros trabajamos con organismos del Estado, como nos pasa con Rosana, en general el SEO no es algo que tienda a generar problemas, pero en el ámbito privado, o sea que siempre hay como una puja para ver quién queda en las primeras posiciones. Si nosotros hacemos los sitios accesibles, vamos a poder estar en las primeras posiciones en el momento que nos busquen. Bueno, es un poco por ahí y para ir pensando también a nivel de los beneficios, rompiendo un poco los mitos, ¿no? Esto, las personas con discapacidad no usan la web, es uno de los grandes mitos que tenemos que escuchar como a nivel cotidiano. De hecho, ellos tienen un manejo que nosotros a veces, el manejo de lo que es el lector de pantalla, las herramientas, o sea, tienen un manejo súper solvente que nosotros ni nos imaginábamos. También otro de los mitos es que las personas que se benefician son un porcentaje muy pequeño. De hecho, o sea, nosotros en esta idea que decimos también de defender la accesibilidad no solo para las personas con discapacidad, hay una población mayor, sobre todo a nivel de Uruguay, ¿no? Que somos una población avejentada, que cada vez, o sea, vamos a ser más. Y tenemos que también incluso, si no lo hacemos por los otros, la accesibilidad, hacerlo incluso hasta por nosotros mismos, que mañana vamos a necesitar lentes, vamos a quizás a necesitar algún aparato para poder oír mejor. Eso es un beneficio que va a ser para todos. Bueno, otro de los mitos, los sitios web son feos o son aburridos, los sitios accesibles. Hay una puja a veces entre los diseñadores y las personas especializadas en accesibilidad, es también uno de los mitos, o sea, no tienen por qué ser aburridos, no tienen por qué ser feos. Aplicar la accesibilidad es costoso, eso lo mencionamos recién, que de hecho si uno lo aplica desde el inicio, en realidad es al revés, termina saliendo más barato el producto. Y bueno, otro de los temas, de los mitos también es lo que mencionábamos recién. ¿Qué beneficia sobre las personas con discapacidad? No, en realidad es beneficioso para todos. Y uno de los temas que habla también de los beneficios para todos es el concepto de efecto rampa, que proviene de un movimiento del diseño universal de la arquitectura. O sea, en diferentes países cuando se empezaron a hacer rampas en las calles, lo hicieron para las personas con sillas de ruedas, y en un momento se dieron cuenta que esas rampas servían, por ejemplo, para un adolescente andando en skate, o una madre yendo con el carrito de bebé, un padre yendo con el carrito de bebé, o sea, el efecto rampa lo que hace es beneficiar, o sea, más allá de que en el caso, por ejemplo, se empezó a utilizar a nivel digital la accesibilidad como una demanda para de los colectivos de personas con discapacidad, en un momento se dieron cuenta que beneficiaba a todos, ¿no? Viene un poco por ahí la idea del efecto rampa. Uno de los elementos que nosotros recalcamos del efecto rampa es el teléfono. Graham Bell, que es uno de los creadores, en realidad está un poco empuja quién fue el creador del teléfono, él dice que tiene la patente, pero en realidad, bueno, era un estudioso, en realidad, que terminó de alguna manera como por patentar el teléfono. Él no quería hacer el teléfono, él lo que quería era ayudar a la madre que era sorda. Entonces, en esa búsqueda, o sea, que cambió por completo la forma en que se comunica la gente. Entonces, vieron en esto, ¿no? En esto que decimos del efecto rampa. Él buscaba una cosa y terminó logrando otra, ¿no? Un poco en esta línea también el tamaño de la fuente que hay en los teléfonos. Se utilizaba, en un momento se hizo, bueno, lo vamos a hacer para personas con baja visión. O sea, me encantaría que piensen ustedes si no tienen ya aumentado en sus propios teléfonos el tamaño de texto. Porque de hecho yo lo descubrí hace poco y lo estoy utilizando porque es mucho más fácil de utilizar. De hecho ya hay datos que demuestran que el 20% de las personas ya lo está utilizando y que no tiene que ver con ningún tipo de discapacidad o de baja visión. Este es uno de los grandes efectos rampa que están surgiendo ahora, sobre todo en redes sociales, que tiene que ver con el uso de los subtítulos. La mitad de la gente, ya esto es una encuesta de hace un par de años, la mitad de la gente utiliza subtítulos. Imagínense las historias de Instagram sin subtítulos. Imagínense lo que sería el ómnibus sin auriculares y con las historias de todos. Nos volvemos locos en el ómnibus. O sea, está todo el mundo consumiendo historias en Instagram con subtítulos. Este es otro de los efectos, del llamado efecto rampa. De hecho, obviamente también nosotros lo tenemos súper incorporado por cuestiones que tienen que ver con la traducción. Pero más aún, incluso cuando no es contenido que sea en otra lengua, se utilizan igual los subtítulos. Y bueno, un poco para ir ya cerrando, te doy paso, Ro, a esta idea que tiene que ver con los desafíos.
Bueno, yo quería comentar una anécdota que nos pasó en la pandemia, que fue bastante interesante para que un poco compartir con ustedes. Cuando llega la pandemia, bueno, todos nos quedamos en nuestras casas, empieza a aparecer, no sé, información acerca de cuántos casos ocurrían en tal día, si subía, si bajaba, dónde había que ir a vacunarse, cómo hay que pedir la hora para... Se generó un problema tan importante a nivel de Uruguay que las organizaciones que trabajan por la discapacidad hicieron llegar quejas a los ministerios, principalmente el Ministerio de Salud Pública, al SINAE, de que en realidad estaban totalmente fuera de... No podían salir, no se podían enterar de cuáles eran las recomendaciones sanitarias, por decir así, y nosotros tuvimos que salir a las corridas vergonzosamente, y lo tenemos que decir públicamente porque es una forma de aceptar nuestra coyuntura nacional, tuvimos que salir a las corridas a transformar los contenidos más básicos utilizando pictogramas, utilizando subtítulos, utilizando algunas de las herramientas que tuviéramos, pero fue realmente, si ustedes lo miran, un poco vergonzoso tener que hacer eso, porque se hizo, porque ahí sí que hubo una queja muy importante. Varias cartas llegaron, o mails, algunas cartas porque les quisieron dar una formalidad, ¿no? Carta con logo, con firma del presidente de la asociación, quejándose de que todas esas personas quedaban fuera del mundo en ese caso, ¿no? Eso fue una experiencia que les mostró a varias personas de los organismos la importancia, pero como todo, después se sale de la pandemia y la gente vuelve a olvidarse de esas situaciones. Por eso tratamos nosotros siempre de refrescarlas. Pero bueno, vamos entonces a ver, a hablar un poco más, no nos queremos extender porque ya estamos casi en la hora, a ver la parte, qué nos espera de aquí a futuro, qué es lo que estamos pensando, porque en realidad somos totalmente sinceros cuando le decimos que esto está de alguna manera en pañales, hace 2 años y medio que estamos con esto y igual creemos que hemos hecho bastante, pero estamos muy, muy lejos de que se incorpore todo esto. Entonces... Cosas importantes a tener en cuenta, o sea, sería algo maravilloso poder obtener, concientizar a todo lo que sea el ámbito tecnológico como dice el título, ¿no? de esta diapositiva, o sea, incorporemos la accesibilidad desde el comienzo. No puede ser que nosotros estemos haciendo un relevamiento de requerimientos y no pongamos o no tengamos en mente que eso que estamos haciendo, sea la solución que fuere, tiene que ser para todos, no por cumplir con la normativa ya, porque si no parece que hacemos las cosas por cumplir, simplemente por el hecho de que estamos concientizados que hay gente que si no la consideramos va a quedar afuera. Entonces, desde el paso 1, nosotros le decimos como que hacer llevarlo al comienzo, llevemos la accesibilidad al principio. Y cuando analicemos los requerimientos, ya pongamos ahí determinadas cosas que después sean tomadas a nivel del diseño, o sea, ya cuando, no sé, cuando estemos a nivel del diseño de la interacción, de cómo se ingresan los datos, cómo son los campos, cómo vamos a informar sobre los mensajes, por ejemplo, cuál va a ser el estilo de nuestros mensajes. Los mensajes van a aparecer de qué manera para que un lector de pantalla los lea. Hay aplicaciones en este momento que la persona está ingresando datos, en un momento aparece un mensaje que dice, no sé, vamos a inventar este formato no correcto, pero aparece de una manera tal que el lector de pantalla, no sé, el usuario está posicionando el lector de pantalla en el campo y el mensaje sale abajo. Entonces el lector de pantalla no se entera si no está bien codificado todo eso. Entonces, hay una cantidad de consideraciones que tienen que empezar desde el comienzo. Y otro punto también es que quizás ahora hay un cambio también a nivel del testing. Nosotros muchas veces vemos empresas donde el testing parece que fuera la última opción, ¿no? El último paso antes de entregar, vamos a ver si no hay errores. Ya pasó por el diseño, pasó por el desarrollo y a mí me entregan algo hecho. Con esta idea, el testing tiene que estar
al principio. O sea, el testing, nosotros le llamamos especialista, referente, responsable de accesibilidad, que es el que va a estar presente, por ejemplo, en la toma de los requerimientos. Pero si yo tengo una empresa que me da determinados maquetados, vamos a suponer, me los entrega, yo en el pliego tengo que haberle dicho a esa empresa que esos maquetados tienen que ser accesibles. Para aceptar esos maquetados, tengo que tener a alguien que los valide, que los controle, que los testee, de hecho, de otra manera. De manera que si no cumple la empresa, yo le voy a tener que volver a decir a la empresa de diseño, discúlpame, pero estos maquetados que tú me estás entregando no son accesibles y voy a tener que rebotar esa tarea hasta que me lo entregue en condiciones. Entonces, hay muchos puntos que cambian y que hacen necesaria que en esos puntos esté una persona que esté validando entregables intermedios, como por ejemplo el tema del diseño. Nosotros dijimos, y ya lo dijo Yanela, que si nosotros eso lo resolvemos de entrada, tiene un costo. Ahora, seamos realistas, corregir la accesibilidad en la etapa final, eso sí que es costoso. Es costoso porque quizás tengamos que volver, estamos en el final con todo desarrollado y quizás tengamos que ir a la empresa a decirle el diseño que me hiciste en la fase allá adelante está mal y volver a incorporar esos nuevos maquetados y el desarrollador va a tener que volver a participar y el tester va a tener que volver a participar. Entonces, sí, modificar cosas hechas lleva un costo importante. Hacer cosas nuevas lleva un costo menor incluso que hacerlas mal. Eso ya está demostrado a nivel internacional. Nosotros no lo podemos demostrar, pero lo hemos tomado de investigaciones que se han hecho. Entonces, bueno, es un poco el último punto, ¿no? O sea, tenemos que hacer una validación en cada punto. Y la organización no puede hacer este tipo de comentarios, ¿no? Eso es un problema de otro, como dicen. A veces los diseñadores nos dicen eso. El problema de la accesibilidad es un problema de otro. No, no, no es un problema de otro. Es un problema de todos los que participan en esa cadena. Todos los que participan tienen un compromiso o deberían tener un compromiso que debe ser cumplido, tienen que asumirlo. De esto hablamos ya, es una alerta, hablamos de la parte de las soluciones milagrosas de los overlay. Otra cosa, tener en cuenta cuando testeamos las soluciones, que hay dos tipos de testeo. Un testeo utilizando herramientas que nos permiten resolver un determinado porcentaje, pero estadísticamente con esas herramientas automáticas estamos resolviendo un 25% de los problemas de accesibilidad. O sea, nos dan una pista, pero hay que hacer obligatoriamente una evaluación manual. Eso lleva tiempo y es necesaria una persona experta. Tenemos que profundizar, que haya en todas las organizaciones una persona experta que pueda encontrar el 75% restante de los errores. Y eso sí depende de los testers. O sea, ahí hay un punto donde hay un agujero importante y hay que cerrarlo. Y otro es, ya que todo el mundo habla de inteligencia artificial, como antes se hablaba de blockchain o todas digamos, los momentos donde siempre hay algo, ¿no? Un tema que lleva toda nuestra atención. No pensar que porque usemos inteligencia artificial vamos a resolver cosas de la accesibilidad. Les cuento es un desafío que hicimos nomás en AGESIC, le propusimos al grupo de inteligencia artificial si era posible que estudiaran esa posibilidad, si la inteligencia artificial ayudaría a las personas que cargan contenido a crear el texto alternativo de las imágenes. No sé si todos saben que cada imagen tiene que ir acompañada de un texto alternativo que utiliza, por ejemplo, una persona ciega y que le transmite lo que nosotros logramos ver con la vista. O sea, nosotros vemos una imagen, pero como el ciego no la ve, de alguna manera hay que transmitirle de una manera equivalente lo que representa esa imagen.
Todos decían que era posible. Todos decían que era posible. Bueno, está bien, eran los defensores en el grupo de la inteligencia artificial. Fue imposible porque es imposible que, dada una imagen, la inteligencia artificial que tiene un patrón de automatismo, logre transmitir quién está en la imagen, si es una persona, que, no sé, podríamos decir un ministro, o si es una imagen, qué es lo que la imagen transmite al ser humano. Entonces, alerta con este tipo de soluciones. Todo es para estudiar, igual que lo del overlay, como le decíamos hoy, hay que analizarlo. Nosotros nos lo recomendamos, pero ustedes se pueden enfrentar a una oferta de algo maravilloso que nosotros quizás no lo conozcamos. Las soluciones hasta ahora de overlays han sido fracasos, más que nada justamente en el grupo de personas, en el público que ellos quisieron resolver. Justamente el fracaso se ha dado en las personas con discapacidad y parece algo increíble, ¿no? Pero bueno, alerta con estas cosas, estar atento y verlos, nada más que eso. Y yo creo que con esto terminamos dando un panorama de más o menos, esperemos que haber cumplido con la solicitud que nos hicieron de pensar un poco y de transmitirles lo que estamos haciendo en AGESIC, la parte normativa, qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Una pregunta para hacer. Ahora que hablaban con respecto a los desafíos y que esta era una primera etapa que tenían de evaluación de los sitios, y la segunda etapa se iba a encarar más al tema de los trámites, ¿no? del Estado. El tema de los trámites del Estado lleva a que hay muchos formularios que llenar, que muchas veces no son accesibles. A su vez, hay manejos de CAPTCHA, que también eso dificulta mucho el tema del acceso a personas con discapacidad, principalmente los que utilizan lectores de pantalla, que el CAPTCHA o sea, son letras o números distorsionados, que a su vez cuando se leen en el lector de pantalla, o sea, no se entiende lo que tienen que poner. Entonces eso también es una limitante para gente que Para todos. claro, exacto, que no tiene, que no tenga la posibilidad de ver qué es lo que está mostrando el CAPTCHA. Entonces, el CAPTCHA también es un tema, un desafío que ha generado internacionalmente, también genera el tema de los sitios que utilizan CAPTCHA. Entonces, quería saber un poco cómo tenían pensado manejarlo, o es algo que todavía no han tenido en cuenta eso. Bueno, te cuento un poco la experiencia que hemos tenido. O sea, dentro de la agencia también existe un área que se encarga de todo lo que tiene que ver con seguridad de la información, seguridad informática, y allí fuimos, porque en realidad el CAPTCHA es un invento, ¿no es verdad? Si todos estamos en la misma línea, para demostrar que la persona que está del otro lado realmente sea un ser humano y no una máquina que pueda estar enviando peticiones para que el sitio se caiga, por ejemplo. Entonces, es un tema, el CAPTCHA es un invento que viene por ese lado, ¿no? Para identificar realmente el ser humano. El problema es que, claro, se da una incompatibilidad de enfoques. O sea, las personas que trabajan en seguridad de la información aseguran que es necesario tener un CAPTCHA, porque si no ponemos en riesgo nuestro servicio. Ahí está, sea sistema, web, lo que sea. Nosotros, por otro lado, decimos, sí, reconocemos que eso es importante y hay que tenerlo en cuenta, pero no podemos dejar personas afuera porque queramos cumplir con eso. Entonces, allí se da una discusión interesante que es, todos conocen diferentes tipos de CAPTCHA, ¿no? Están los que el compañero Álvaro comentaba, o sea, que sale la imagen distorsionada AH1, que a veces en algunos organismos ni las personas que vemos, yo le erro continuamente a esos CAPTCHA. Existe el CAPTCHA esos fueron los primeros, ¿no? Luego le agregaron, por ejemplo, un sonido, ahí tienen como un parlantecito, entonces supuestamente lee, la mayoría
trabajan en inglés, ahora hay cosas en español. En realidad, el problema del CAPTCHA es un problema internacional que ha ido ha ido adelantando, o sea, primero fueron las imágenes, después les pusieron la voz para que las personas pudieran identificar, tampoco resolvieron el problema. Después se apareció actualmente el famoso tema del CAPTCHA de Google, ustedes tienen primero el TIC, y luego el tema de las imágenes, estamos en la misma, porque en definitiva, ¿quién puede de una persona ciega decir cuántas imágenes tiene motocicleta? Imposible, así que estamos en la misma. Nosotros lo que discutimos con este sector de seguridad es que hay otras maneras que tienen su costo, otras maneras de darnos cuenta si el que está del otro lado es una persona o no es una persona. Por ejemplo, evaluar cuántas solicitudes me está haciendo esa misma IP a mi aplicación. Eso es algo que una empresa lo desarrollaría una vez y lo podría usar siempre. Pero son desafíos en los que nadie quiere entrar. O sea, si yo me estoy dando cuenta que hay solicitudes hacia mi servidor que siempre vienen del mismo lado, evidentemente eso no es una persona. Yo no estoy continuamente dándole enter, 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 enter. Eso, entonces, lo que hemos concluido es que vamos a tratar de investigar a ver si podemos llegar a algún tipo de esos desarrollos, porque en realidad lo que se recomienda es un CAPTCHA que haga preguntas, ¿no? No sé si conocen los CAPTCHAs lógicos. O sea, ustedes le dicen, bueno, ¿cuál es el primer día de la semana? Y más allá de la discusión entre domingo o lunes, el usuario responde lunes. Si tengo un libro de 300 páginas, ¿cuántas páginas tengo? Preguntas bobas, pero que el usuario se sienta obligado a escribir. Los que trabajan en seguridad dicen que eso es válido, se usa en el mundo, pero son bancos de preguntas de más de 200.000 preguntas y están todas en inglés. O sea, nosotros no podemos utilizar eso. Hay organismos o hay instituciones que utilizan lo que es el CAPTCHA lógico en el único idioma que existe, porque nadie ha traducido eso, haciendo preguntas y obligando al usuario a responder. Están en una base de datos, la pregunta y la respuesta, y no hay problema. Pero ellos dicen que si nosotros hiciéramos una base de datos pequeña, 2.000 preguntas, un hacker podría darse cuenta porque tiene pocas posibilidades para lograr hackear. Y con los tiempos de respuesta que hay en este momento, hacer 200, 300 preguntas se hacen fácilmente. Entonces, en este momento, las personas de habla en español no tenemos una solución definida. Lo que estamos recomendando en este momento, aunque les parezca mentira, es trabajar con el reCAPTCHA y no tenemos otra. Y también ser muy cautos. Por ejemplo, si ustedes ven portales donde los datos o no son sensibles o no hay tanta preocupación por el tema del ataque, directamente no ponemos CAPTCHA. O sea, analizamos el riesgo de la seguridad. Si es indispensable, recomendamos poner el CAPTCHA, si no, no lo ponemos. O usamos reCAPTCHA. O sea, lamentablemente, Álvaro, no tengo una buena respuesta para tu pregunta. Bueno, eso que tú comentás es tal cual, es algo que se está dando a nivel, o sea, en todos los países, porque es un problema el tema de la CAPTCHA y cómo resolverlo sin descuidar el tema de la seguridad y los datos sensibles. Entonces, Exactamente. bueno, a mí me pasó testear una página que era del gobierno argentino, que era de jubilaciones y pensiones, y muchos de esos formularios tenían CAPTCHA, o sea que gente Justo para un mayor público que mayor, accede, claro. claro, gente mayor que accede a esas páginas, que tienen que llenar formularios y se encuentran con un CAPTCHA que muchas veces no saben ni cómo manejarlos. Entonces, eso genera, evidentemente, o sea, va con un contrasentido. ¿A qué público objetivo va esa
está destinada la página y qué tan accesible es para que ellos puedan utilizarlo. Bueno, ese es un excelente caso donde la seguridad se da de bruces totalmente con la accesibilidad, porque además el público al que va dirigido es un público con inconvenientes. O sea, por ejemplo, yo uso lentes desde los 20 años. Evidentemente, cuando sigo voy a seguir creciendo y voy a llegar a tener un problema importante. Así que a todos nos va a llegar, y más a la gente que ya está en proceso de jubilación o ya está jubilada y quiere, no sé, quiere saber cuándo cobra, por ejemplo. Entonces, ahí hay un tema que nosotros decimos también de prestigio, porque más allá de lo técnico, ese organismo queda requemado con esos clientes, o sea, se genera un tema social de desaprobación, o sea, la gente dice, pero yo necesito esa información, soy un jubilado y yo justamente soy la que no puedo entrar. Se dan temas tienen parte ética la accesibilidad también, ¿no? Bueno, gracias Alvarito por la pregunta. Tenemos una pregunta acá que la voy a leer porque yo no la entiendo, te las leo y cualquier cosa Dale. repreguntamos. Dice, me gustaría saber qué debe tener la declaración de accesibilidad de un desarrollo. Perfecto. Bueno, primero te voy a dar la fácil. La respuesta fácil es ir al portal de AGESIC y encontrar el modelo de la declaración de accesibilidad. O sea, nosotros en el portal hemos tratado de poner modelos, o sea, documentos que cumplen con lo que se exige, pero que obviamente ustedes los bajan y pueden modificarlos de acuerdo a su situación. Así como está la declaración, hay un modelo también, de paso les digo, de la política que exige el decreto a los organismos del Estado. El decreto exige que cada organismo firme por una persona de importancia jerárquica, que puede ser el ministro, el subsecretario, una política de accesibilidad digital donde se compromete a incorporar la accesibilidad en los diferentes ámbitos que corresponden. La declaración de accesibilidad que van a ver ahí es un modelo donde están consideradas algunos de los puntos que yo les decía hoy, o sea, el nombre en nombre del dueño, o sea, ministerio tal confirma que la fecha de su última evaluación de accesibilidad es tal, que disponemos del tal cuenta de correo en caso de que usted no pueda acceder para que nos informe, que tenemos una declaración, que nuestra declaración es una declaración parcial de accesibilidad porque tal y tal parte no lo cumplen, podemos hacer eso. Hay algunas cosas que son opcionales a nivel internacional que nosotros no las estamos usando tanto, no los estamos obligando a poner eso. En otros países, por ejemplo, les dicen cuáles son las tecnologías que utilizan, o sea, no sé, vamos a suponer que yo soy el dueño de la declaración, el que tengo que redactarlo, y digo, bueno, este portal está desarrollado utilizando el CMS tal, trabaja con HTML, CSS, o sea, hace como una descripción de las tecnologías, si es necesario tal cosa. Ha sido probado con el lector de pantalla NVDA, esa es otra información que le sirve a las personas ciegas, porque dentro del testing fue considerado ese software, entonces el organismo asegura que con ese software el portal funciona correctamente, y así van a encontrar ese tipo de detalles. Es una declaración más bien de tono legal, de tono legal porque es un compromiso y es una declaración. Obviamente, si eso lo escribe una persona del área legal, necesita que el desarrollador o el responsable le dé todos los elementos correspondientes para completar esa declaración. Pero tiene el valor de, tú hiciste una declaración y resulta que no se cumple, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí empiezan a aparecer los temas de las quejas, es una vía un poco liviana, pero es una vía al fin para que el organismo diga, acá hay una persona que se está quejando, ¿no?
No sé Bien, si logré gracias. responder la pregunta No sé si la está persona todavía que... la compañera. Gracias, Yanela, que compartió el modelo ahí de la declaración ahí en el chat. Bueno, ¿y quién hizo la pregunta? Sí, dice que sí, que Perfecto. gracias por la completa respuesta de ese. Bueno, bárbaro. Una pregunta más que me quedó en el tintero. Vamos arriba. Vos Dale, Y es la a ver si última. te la puedo responder, porque en la Bueno, otra quedé no, media con Lo que respecto, pasa es preparada. que Álvaro es nuestro docente del curso de... Bueno, está, con Por eso razón. sabe tanto. Me dejó medio mal no, parada con el tema del no, captcha. No no, tenía una solución una, para dar. Sí, Álvaro. no, es una cosita. Con respecto a los sitios del Estado que se están ahora Sí. evaluando, ¿tienen algún plazo como para ponerse al día, vendría a ser y corregir los errores? Porque bueno, ahí cuando Yanela mostró el visualizador, había, por ejemplo, la aduana tenía 2000, no sé, 2500 errores de HTML y otros tantos de Podés llegar a CSS. tener 6.000 o 7.000 si Sí, cuando sí, lo mires sí, eso doy tranquilo fe vas a de eso. encontrar. ¿Querés Pero responder, ¿ellos Yanela, tienen sobre algún esa? plazo como para poder corregir esos errores Mira, o no hay nada especificado? la norma dice 1 año, que ya está Claro, corriendo, de hecho. O sea, era a si partir del 24, ¿no? ellos tienen que hacer un plan de mejoras. En realidad, bueno, ahora lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con los organismos para poder ayudarlos en los planes de mejora. Porque en general, nosotros lo que pide la ley es que haya un referente en los organismos. Y lo que está pasando con los organismos del Estado, que se encuentran con esta sorpresa, que tienen que mejorar de acá a 1 año los sitios, porque en realidad es ahora lo que se está pidiendo específicamente son los sitios y se los está acompañando en este proceso. La norma empezó a aplicar, corregime error si no es así, a fines del 2022. O sea que ya Exactamente. estamos pasados, de hecho. Se está contemplando como se está dando como un periodo de gracia, digamos, por ser la primera vez. Pero ya estaríamos corriendo de atrás. Claro, pero ellos no tienen un plazo de decir, bueno, el año que viene, no sé, en julio, o sea, tienen que tener un sitio accesible. Eso no tienen como un plazo como No para poder tenemos, dejarlo. no tienen el plazo para cumplir con los 57 criterios. Nosotros lo que hicimos en una actitud muy bonachona, por decir así, entre nosotros, para usar una palabra de decir, no podemos exigirles porque vamos a ser realistas. No hay conocimiento de accesibilidad en los organismos. Esa es la primera realidad con la que nos encontramos. Es muy difícil decirle a una persona, tienen que corregir su portal a nivel accesible y te dicen, ¿qué es la accesibilidad? ¿Cómo? Claro. Si Claro. ni sé qué es, menos voy a saber cómo lo arreglo y ni les cuento cuando tienen un proveedor que les hace el desarrollo y no tienen dinero, el proveedor no sabe, porque no es solamente los organismos, los proveedores tampoco están formados. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a hacer a bajar los requerimientos en el primer año del plan de mejora. Este es el primer año que están haciendo los planes de mejora. Les dijimos, miren lo bueno que somos. El decreto dice todas las soluciones tecnológicas que los organismos tengan. Nosotros hicimos una reducción, les dijimos, vamos a trabajar sobre el plan de mejora solamente del portal institucional. Tremendo recorte, porque hay organismos que pueden llegar a tener 30 soluciones tecnológicas. Le dijimos, vamos a tranquilamente empezar a capacitarlos. Llegamos a la etapa de hacer el plan de mejora solamente de los portales. Y también les vamos a exigir que lleguen solamente al nivel A. Cuando nosotros les acabamos de decir a ustedes que la normativa dice nivel A, nivel 2A, que son 50 criterios, más 7 del AAA. Entonces le bajamos totalmente las expectativas y los estamos acompañando en esa etapa de creación de esos planes que deberían ser ejecutados en el 2025. La idea es poder llegar en el 2025 con los portales accesibles, pero a nivel A. No van a estar cumpliendo con el reglamento, pero por lo menos están haciendo los primeros pasos. Es impensable exigir lo que dice el decreto, es impensable. Impensable porque los proveedores, nosotros ahora tenemos una presentación en la CUTI, los proveedores tampoco están
capacitados. Entonces es un problema grave. General. Aparte hay otro tema que también que muchos de esos sitios son sitios, vendría a ser que están codificados, o sea, hace mucho tiempo. Por eso es que no se toma en cuenta la accesibilidad de las páginas. Hay Entonces, Claro, el cosas que diseño son... ya eso fue es una, o sea, no pensado. es como hablábamos de, bueno, si lo tomamos al inicio, podemos hacerlo algo más ágil y menos costoso, pero en realidad acá ya los sitios ya están, Por eso yo les decía, están creados. modificar, como nosotros le decimos, adecuar un portal que ya viene hecho, capaz que tiene 6 años el portal, no sé, o puede ser más, eso sí es costoso. Otra cosa es, si Ah, ustedes miran la solución de Gubui, que fue hecha pensando, la de los portales institucionales, fue hecha por AGESIC, pero teniendo en cuenta la accesibilidad, si bien hay cosas que todavía hay para mejorar, no hay un costo, no hay una inversión, digamos, exorbitante, porque ya de por sí las cosas básicas se tomaron en cuenta. Entonces, claro. si van al observatorio, van a ver que todos aquellos organismos que están bajo el paraguas del portal unificado tienen muchos mejores resultados numéricos que los otros portales que... Tengo dos preguntitas acá. Sí, Eh, Preguntan si los sitios de ANEP están siendo evaluados y después preguntan si qué cursos recomendarían para tener acreditación que nos permita trabajar en Uruguay en este área. bueno, El del primero, CES, recomendamos el del CES. ahí está, perfecto. Con respecto a la primera pregunta, voy a responder acerca de la definición que tuvimos con nuestro observatorio. Nosotros elegimos el portal institucional de cada organismo. Puede pasar que un organismo tenga muchos portales, ¿no verdad? Nosotros solamente estamos monitoreando los portales institucionales. Entonces, sobre la pregunta de ANEP, capaz que acá cometo un error porque no puedo, quizás no conozco bien la estructura de ANEP, pero si me preguntan si estamos mirando el portal de la UTU, de secundaria, de primaria, les voy a decir que no. Estamos monitoreando el portal Paragua, el portal de la institución madre. Bien. Y bueno, y lo otro era lo de los cursos que preguntaban, si recomendaban Bueno, algún curso. con respecto a eso, hay un problemita y es que muchas carreras que tienen que ver incluso con informática no está incorporada la accesibilidad todavía. O sea que a nivel formal, si me están preguntando a nivel formal, voy a la universidad tal, voy a la universidad cual, hay que verificar si las materias están incorporadas dentro de la currícula. En algunas carreras están como optativas, entonces si la persona no le interesa elegir esa materia, va a salir siendo un profesional y no va a tener conceptos acerca de la accesibilidad. Después tenemos lo que podríamos decir no formal, hay instituciones X que dan cursos, tampoco hay muchas que den cursos de accesibilidad. Entonces, sí, obviamente, si ustedes del CES dan cursos, ya son una institución que estaba, digamos, digamos, llevando la punta de la lanza, porque evidentemente si estamos diciendo que no hay muchas instituciones, ahora, por otro lado, apoyarse mucho con Internet, o sea, es una disciplina donde la mayoría de la gente estudia solo, digamos, ¿no? Se mete en la W3C, mira cuáles son los requerimientos a cumplir, hay mucha consulta en Internet que nos ayuda y bueno, para lo que necesiten, también nosotros podemos colaborar, pero nosotros en este momento estamos dando cursos, pero no es un curso, por ejemplo, para formar un tester. Son cursos donde, si bien es una
¿cómo le vamos a decir? Son 5 o 6 cursos que tenemos diferentes. Un curso de sensibilización al comienzo para que sepan qué es la accesibilidad. Luego por ejemplo, un curso para directores de proyectos. O sea, yo soy un gerente de proyecto, ¿qué tengo que tener en cuenta desde el momento que hago un pliego? ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando yo contrato una empresa? Bueno, después tenemos algo más Está bueno. operativo, o sea, por ejemplo, un curso para crear documentos accesibles, que los PDFs que se cargan en los portales sean accesibles y no sean escaneados, como lamentablemente tenemos una cantidad. Los estamos ayudando con el plan de mejora, pero no son cursos que yo les puedo decir, pueda responder esta pregunta. No por hacer nuestros cursos van a tener una acreditación para trabajar en Uruguay. Son cursos muy dirigidos a que los organismos puedan cumplir con lo que los obliga la ley. Bien, muchas gracias. Están pidiendo ahí si pueden compartir, y ya vamos cerrando porque estamos más pasados, medio pasados, si pueden compartir la URL de estos cursos que estás diciendo, Sí, Fernando. ningún problema. Y yo para cerrar quería decir que quedé contenta con algunas de las cosas básicas que escuché sobre el diseño, esto del diseño universal y de poner todo esto desde el inicio, porque es algo que en el CES venimos repitiendo hace años y viene de la mano también con la usabilidad, no solo con la accesibilidad. Y después lo otro que también nosotros el testing de accesibilidad, como tú decías, además de apoyarnos en las herramientas, siempre trabajamos con una persona manual, porque estas herramientas, si bien, por lo menos las que yo conozco, dan muchos falsos positivos, falsos positivos y falsos negativos. Entonces hay que hacer, después con toda la lista de incidencias que aparecen, hay que hacer ese trabajito manual y ver si realmente hay que corregirlo o no. Y hay veces que una herramienta te dice una cosa, la otra te dice otra, y ahí no hay más remedio que meterse en el caso y analizarlo en forma totalmente manual, ¿no? Ver Porque una realmente herramienta si es un problema para contradice la esa otra. discapacidad que indica. Y si Otra no, cosa interesante es poder, que sería el sumum, nosotros estamos tratando hace tiempo, pero ahora nos ha superado la ola y no hemos podido concretar, pero tenemos, eso podría haber ido dentro de los desafíos, o sea, el interés de que el testing final sea realizado después que se hace todo esto, tener un testing con personas con discapacidad. Porque con usuarios reales. claro, de eventos que hemos hecho, ellos se han ofrecido, o sea, ellos están tan deseosos de poder acceder a las herramientas digitales que se han ofrecido para participar. Bueno, nosotros le hemos preguntado, obviamente, no es que ellos digan, ay, considérennos para los testing, pero a nuestra pregunta ellos han aceptado justamente, o sea, hablar con personas con discapacidad es todo una cosa muy nueva, muy humana y a veces muy sorprendente, ¿no? Una persona ciega que te diga que para trabajar con la app del Brow lo que hace es que cuenta la cantidad de tabuladores porque aprendió que con 3 tabuladores llega a la opción tal. Después con 3 tabuladores más y un enter. Claro, pero si cambian eso... Y sí, pero lo que pasa es que los botones y todo no tienen etiquetas, entonces el lector de pantalla no les dice nada. No tienen más remedio que ir contándolo a mano hasta poder llegar a hacer una consulta. O sea, se aprenden de memoria y se imaginan probando, prueban mucho hasta que están seguros de que con 3 tabuladores llegan a una opción determinada. Todo por no poner una etiqueta en un campo, ¿no? Entonces uno se asombra porque, claro, uno ni se da cuenta de eso hasta que llega el momento de validar o que ellos te lo cuentan, ¿no? Pero sí, es grave, la situación de las personas es grave, y de las personas adultas mayores, digamos, también. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron y a ustedes, Yanela y Rosana, la verdad que estuvo muy interesante. Creo que testers o todos los roles que estén participando nos ha sido de utilidad
la charla.